El pueblo judío estaba disperso en el primer siglo por el mundo conocido. Y este chico se crió en el sur del país que hoy nosotros llamamos Turquía. Probablemente estaba ahí porque unos 60 años antes su abuelo había sido uno de los 3.000 esclavos que se llevó el más grande general romano de la época, que se llamaba Pompeyo, y le decían Pompeyo Magno o Pompeyo el Grande, que llegó a Jerusalén, y cuando llegó con sus ejércitos sencillamente le dijeron: esto es suyo, y le entregaron la ciudad. Había una disputa entre dos hermanos, Juan Hircano y Aristóbulo. Él nombra a Juan Hircano gobernador de su propio país, encarcela a Aristóbulo y se lleva 3.000 esclavos. Pero no era para cortar caña. Los esclavos en el primer siglo a veces hacían labores muy delicadas, especializadas. La mayor parte de los maestros y maestras eran esclavos, como hoy, más o menos, en Puerto Rico. Pero eran esclavos. Los preceptores, los ayos, los maestros privados eran esclavos. La mayor parte de los administradores de las grandes compañías eran esclavos. Y por lo regular, si usted terminaba siendo esclavo por una de dos razones: o no podía pagar la deuda y se tenía que vender como esclavo, o conquistaban su país y se lo llevaban como esclavo. En la tercera generación, sus bisnietos nacían libres y eran reconocidos, recibían el apellido de la familia de los amos esclavizantes. Y una de las más grandes familias, de las más distinguidas en la historia de Roma, es la familia de los Pauli. Y probablemente esta fue la familia que esclavizó a los familiares de este chico. Se cría en una ciudad muy particular, Tarso. Tarso queda al sur de Turquía, al lado del río Sidno, y se distinguía porque tenía la segunda biblioteca más grande del mundo. No habían universidades en el momento, pero cuando había una gran biblioteca en una ciudad, la ciudad estaba llena de maestros, de filosofía, de retórica, el arte de hablar, de ciencias, de matemáticas. Y el chico se cría bilingüe. Habla griego, el griego común, habla arameo, que es el lenguaje que se habla en su casa, lee hebreo, que es muy parecido al arameo, pero tiene sus diferencias, y lee las escrituras hebreas, las escrituras judías en hebreo, y probablemente sabía algunas frases en latín, porque ese era el lenguaje oficial del Imperio Romano. Pero a veces los chicos que se crían en la diáspora son hasta más nacionalistas que son los que se crían en el territorio nacional. Y este chico se cría con ese amor a su patria que no conocía, a esa patria original de la cual venían sus padres. Tan pronto llegó a la adultez, se fue al lugar sagrado, va a Jerusalén. Y allí estudia con uno de los más grandes rabinos de la época, que se llamaba Gamaliel, y el chico se hace rabino. El rabí Shaul llevaba el nombre de la persona más ilustre de la tribu de Benjamín, a la cual pertenecía a su familia, el rey Saúl. Y por eso se llamaba Saulo de Tarso. Pero estando en Jerusalén, él encuentra que poco tiempo antes de él llegar, había surgido un movimiento, el movimiento de un tal Jesús de Nazaret, que era un rabino que no había estudiado con nadie, era un rabino carismático, un rabino que hacía milagros, eso no se veía, que fue crucificado como si fuera un criminal, y al colgar de un madero, la ley decía que había quedado maldito. Pero por alguna razón que el chico no entendía, este Jesús de Nazaret tenía seguidores que decían que él era el Mesías, enviado por Dios para salvar a la humanidad. Ahí no le hacía sentido. Pero el movimiento de Jesús sigue creciendo. Y los líderes de primera generación, que eran los apóstoles, nombran líderes de segunda generación.
7 líderes que nosotros conocemos como los diáconos. Interesantemente, ninguno tiene nombre hebreo. Ninguno se llama Isaac, ni Moisés, ni Salomón. Todos tienen nombre griego. Prócoro, el que baila frente al coro. Nicanor, el que vence. Nicolás, el que vence los pueblos. Felipe, el caballista, el que cría caballos. Y el jefe de los 7 tenía un nombre que traducido es corona. Estefanás. Esteban. Y él se pone a discutir específicamente, si usted lee el final del capítulo 6 del libro de los Hechos, se pone a discutir específicamente con un grupo que se llamaba la sinagoga de los libertos. Probablemente usted nunca le ha prestado mucha atención a ese versículo. La sinagoga de los libertos era una de las 3 sinagogas en el primer siglo en Jerusalén, donde el culto no era en arameo, sino en griego. Era la más grande. Y la Biblia dice que hubo una controversia entre Esteban y la sinagoga de los libertos. Y él termina encarcelado. Y le hacen un juicio. Y lo asesinan. Y el que orquesta todo, el que le dice a la gente, entre aquí, deje su túnica aquí están las piedras para matar al muchacho, es Saulo. Probablemente esa era la sinagoga donde iba Saulo, porque él, su primer idioma era el griego. Y ahí el chico se radicaliza y se convierte en un nacionalista religioso. Y eso es peligrosísimo. El nacionalismo religioso es una herejía. Porque cuando una persona mezcla su patria, su etnicidad con su religión, siente que puede matar gente en el nombre de Dios y que está justificado. Hoy nosotros vemos extremistas nacionalistas, tanto de derecha como de izquierda, algunos que se dicen hasta cristianos, otros que se dicen musulmanes. Pero el muchacho probó la sangre y le gustó. Pidió cartas autorizándole. Y la legislatura colonial judía, el Sanedrín o el concilio, le permite ir a arrestar gente del movimiento de Jesús. Y los primeros versículos del capítulo 8 del libro de los Hechos dicen que él empezó a asolar la iglesia, a aterrorizar la iglesia. Entraba a las casas de la gente que eran cristianas, golpeaba a las mujeres, golpeaba a los hombres, los arrastraba a las cárceles. Y todos sabían que él ya había asesinado, dirigido, orquestado el asesinato de uno de sus líderes. Cuando él hace eso, los líderes del movimiento de Jesús empiezan a salir del territorio nacional, se empiezan a ir a otras ciudades. Y él va a donde la legislatura y le dice, mire, tenemos prófugos, denme cartas, conviértame en un alguacil para ir a arrestarlos. Y le dan las cartas. Y él va a Damasco con cartas de la legislatura que le dan autoridad a arrestar a esa gente. Pero cuando va a entrar a la ciudad de Damasco, tiene una visión. Queda ciego, porque ve un resplandor del cielo. Y escucha voces que aquellos que andan con él no pueden escuchar. Saulo, Saulo. Cuando usted vea 2 veces que se repite el nombre 2 veces de alguien en la Biblia, es un regaño. 3 es un llamado. ¿Por qué me estás persiguiendo? Rabino, al fin, él conocía las Sagradas Escrituras hebreas. En las Sagradas Escrituras hebreas, cuando usted tiene una visión auditiva, cuando usted tiene ese tipo de experiencia, le habla un ángel. Y él pregunta, ¿quién me habla? Esperando que le contesten el ángel Gabriel, el ángel Miguel,
el ángel de Jehová. Y lo menos que él espera es que la voz diga: yo soy Jesús a quien tú persigues. En un minuto, en un segundo, la vida le cambia. A todos la vida nos puede cambiar en un segundo, ¿sabes? Hasta ese momento, en su mente, él era un héroe. En su mente él estaba salvando el judaísmo. En su mente él era el que estaba purificando el judaísmo. Era el que estaba eliminando a los herejes. Y en ese momento se da cuenta que el hereje es él, que mató a un inocente. Que cuando Esteban miraba y decía: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la derecha del trono, estaba diciendo la verdad. Y ahora él tiene sus manos manchadas de sangre, inocente. Él queda ciego. Los que andan con él piensan que se está volviendo loco. La voz le dice que vaya a casa de un hombre en una calle que se llama Derecha y que esperara allí lo que iba a pasar. En contraste, el Espíritu de Dios, el Cristo resucitado, le habla a un muchacho llamado Ananías y le dice: Ananías, e inmediatamente Ananías sabe que es Cristo Jesús. Y dice: aquí estoy, Señor. Tengo una tarea para ti. Vamos, tiene una tarea para mí. Vamos, yo estoy dispuesto. Vamos arriba. Tienes que ir a orar. Vamos a orar. Vas a orar por un muchacho que está ciego y le vas a poner las manos y la vas a recibir. Vamos para el milagro. Y se llama Saulo. Y ahí él dice: Señor, ese no es el que nos está persiguiendo, ese no es el que nos está matando, ese no es el asesino de Esteban. Pues no. Yo voy a ir a orar por él. ¿Por qué? Porque ahora le dio la gana de meterse una Biblia debajo del brazo. Yo lo voy a perdonar. No. Después de todas las pocas vergüenzas que ha hecho, va a quedar impune. Y ahí el Cristo resucitado le dice, lo puede leer en el capítulo 9 del libro de los Hechos: mira, no te preocupes. Lo he escogido porque es un instrumento que me va a ser útil. Él va a hablar aún antes de reyes. Y sobre si va a pagar o no va a pagar, no te preocupes, que yo le voy a enseñar lo mucho que va a tener que sufrir por mi nombre. Porque lo que usted hace lo paga, ¿sabe? Y Ananías, en un acto de valentía, se traga su orgullo, se traga su rencor y llega a donde el hombre y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo empieza a predicar inmediatamente, pero la gente de la iglesia no confiaba en él. Nadie confiaba en él. Lo llevan a Jerusalén y los discípulos no lo quieren recibir. Y hay un hombre, aunque tenía otro nombre, su sobrenombre era el Hijo de la Consolación, porque era de esas. Hay personas que tienen el don de unir, de conectar. Y él le dice: yo te voy a llevar ante los apóstoles. Y lo lleva ante Pedro, Juan y Santiago, el hermano de Jesús. Esa es otra historia. El hermano de Jesús era el líder de la iglesia de Jerusalén hasta el año 63. Cuando sale de Jerusalén, Saulo no sigue predicando, se retira. ¿Qué estaba haciendo? No sabemos. Pero probablemente estaba volviendo a leer las Escrituras, preguntándose: ¿cómo fue que yo no vi y no pude entender la verdad de Cristo? La Biblia nos dice, y usted va a pensar que yo le estoy mintiendo. No estoy mintiendo, puede buscarlo en el capítulo 13 del libro de los Hechos, que Pablo se integra a la iglesia de Antioquía.
y que en la iglesia de Antioquía habían 5 líderes. En griego, en el Nuevo Testamento, los nombres se ponen por orden de importancia. Y el más importante de los 5 líderes era Bernabé. Después hay 2 líderes más que son africanos. Uno se llama Simón Níger, o sea, Simón el Negro. Y el otro se llamaba Lucio de Cirene. Cirene es el norte de Egipto, lo que hoy nosotros llamamos Libia. Probablemente Simón Níger, Simón el Negro, es Simón de Cirene, el que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Después se menciona un tal Manaén que se había criado en la corte de Herodes, y finalmente a Saulo. De los 5 él era el menos importante, pero el Espíritu Santo habla y dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Han pasado 4 años después de su conversión, y con toda la teología que sabía, él tuvo que retirarse a volver a ver, a discernir la visión que Dios tenía para él. Bernabé y Saulo dicen: vamos a hacer un equipo evangelístico. Pablo nunca trabaja como llanero solitario, siempre en equipo. ¿Y por qué digo Pablo? Porque en el capítulo 13, un poquito más allá, nos dice que Saulo es Pablo. Él tenía un nombre grecolatino, Pablo, y un nombre hebreo, Saulo. A partir del capítulo 13 usa su nombre grecolatino, Pablo. Bernabé era de Chipre y Saulo era del sur de Turquía. ¿Y a dónde van en su primer viaje misionero? Pues a lo que ellos conocían. Van a Chipre, establecen iglesia, y van al sur de Turquía y establecen iglesia. Pero se forma una controversia. De nuevo, busque el capítulo 15 del libro de los Hechos y dice que habían fariseos que habían creído, o sea, fariseos cristianos. Y los fariseos eran nacionalistas, pero eran cristianos. Fariseos que decían: Jesús es el Señor, pero todo ese montón de extranjeros se tienen que circuncidar y se tienen que hacer judíos y observar la ley de Moisés, y entonces pueden ser salvos en Cristo. Se hace una asamblea en Jerusalén, la primera gran asamblea de la iglesia, llamada el Concilio de Jerusalén. Y la agenda fue la agenda de todas las asambleas, de todas las iglesias en el resto de la historia. ¿Cuál es la misión? ¿Quién la va a hacer y cómo la vamos a pagar? Y la iglesia decide que las personas que no nacieron judías no tienen que hacerse judías, sino que pueden recibir a Cristo y ser salvas sin hacerse judías. Después de esa gran victoria, Bernabé y Saulo se unen, pero cuando usted tiene líderes así, estas personas no son fáciles. Cuando usted tiene una persona que es un celoso, nosotros hoy diríamos que es compulsivo, o nosotros diríamos hoy que tiene una personalidad alfa. No es fácil bregar con esa gente. Así que Bernabé y Pablo tienen una pelea. No se ponen de acuerdo ni a dónde van a ir, ni quién los va a acompañar, y ahora se dividen, hacen 2 equipos misioneros. Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo se va con un chamaco, un muchacho jovencito llamado Silas. Y en el camino reclutan a otro chico llamado Timoteo. Y van conformando un equipo evangelístico. Y el nuevo equipo misionero de Pablo empieza a trazar un plan de visión. ¿No? Yo le voy a pedir que usted busque su Biblia, al final del capítulo 15, principio del capítulo 16 del libro de los Hechos, para que usted vea que lo que yo le estoy diciendo está en la Biblia, ¿verdad?
15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de las ciudades a las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, la misión era: vamos a volver a Chipre, vamos a volver al sur de Turquía, ya está. Vamos a ir a visitar las iglesias que ya hicimos. El plan no era establecer iglesias nuevas. El plan era: vamos a mirar al pasado y a afirmar el pasado, no el futuro. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. O sea, cada uno vuelve a su patria. Bernabé a Chipre, Pablo al sur de Turquía, a visitar las iglesias que ya habían establecido. No hay plan de hacer iglesias nuevas. Pero entonces nosotros tenemos aquí un pasaje único del Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo le prohíbe a gente predicar de Cristo. Es el único pasaje en todo el Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo le dice a un siervo de Dios: tú aquí no vas a hablar de Cristo. Extraño, ¿verdad? 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hasta ahí todo está bien. Están visitando las iglesias establecidas. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Usted no ve eso extraño? Entonces ellos dicen: bueno, si aquí no es, vámonos para allá. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y encuentran que el Espíritu Santo les está diciendo: tienen la misión equivocada. ¿Qué es lo que Pablo no puede ver? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo que no puede discernir? Y llegamos al versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Usted lee eso y dice: pues Dios dijo aquí no es allá. ¿Cuál es el problema? Vamos a volver a eso del nacionalismo un minutito. Los judíos llevaban más de 300 años, unos 350 años, batallando con un ataque de la cultura griega que había dividido sus países. Toda la élite judía hablaba griego. Todos los hijos de los grandes ricos judíos estudiaban en escuelas griegas. Habían partidos asimilistas como los saduceos. Habían partidos nacionalistas como los fariseos. ¿Y cuándo comenzó todo? Bueno, ese ataque de esa cultura extranjera comienza cuando llega un muchachito que se llamaba Alejandro, y la historia lo conoce como el Grande, a Jerusalén. ¿Y de dónde venía Alejandro? De Macedonia. ¿Quién fue el papá de Alejandro el Grande? Filipo II de Macedonia. ¿Cuál es la capital de Macedonia? Filipo, la ciudad que lleva el nombre del papá de Alejandro.
Pablo se había convertido, pero el nacionalista fariseo que llevaba por dentro no quería escuchar que Dios le decía: quiero que vayas a la patria de Alejandro el Grande a predicar. Todos nosotros tenemos prejuicios. Y por más que usted ame, por más que usted madure en la fe, todos nosotros decimos: a esa gente yo no les voy a predicar. A veces usted está viendo las noticias y no importa lo cristiano que usted sea, usted dice: Dios quiera que se refunda en el infierno. ¿Verdad que sí? Todas estas noticias horribles que hemos tenido de abuso infantil, ¿verdad que sí? Todos nosotros tenemos prejuicios. Y yo les planteo que Pablo no podía escuchar la voz de Dios por sus prejuicios. Entonces el Señor le tuvo que decir claramente: pasa a Macedonia y ayúdanos. El resto de la historia usted la conoce. Pablo llega a Filipos. Y Filipos no era una ciudad común y corriente. No le voy a hacer toda la historia porque es muy larga. En ese momento, Filipos era una ciudad donde solamente vivían militares retirados romanos, ciudadanos romanos. No había sinagoga. Cuando él llega, le dicen: mire, del culto ese hay unas señoras que se van allá a un río y adoran. Y cuando él llega, había una de las pocas mujeres comerciantes que se aparece en el Nuevo Testamento, Lidia, que vendía y producía la tela más cara del mundo, tela de púrpura. Y por ahí empiezan. Pablo tiene un incidente en el mercado, termina preso, porque había una muchachita que estaba endemoniada y el demonio se burlaba de Pablo. Y cada vez que Pablo pasaba con Silas, el demonio decía: estos son los siervos del Dios Altísimo, a ellos oíd. Y se reía de ellos. Y Pablo se molestó, y un día que la muchacha se burló de él le dijo al demonio que se fuera. Y la muchacha quedó libre, pero ella adivinaba porque estaba endemoniada. Entonces los dueños de la muchacha, que era esclava, llevan a Pablo a la corte y dicen: nos la dañó. La dañó, ya no adivina. Y lo meten preso. Y ahí es que se da el milagro en la cárcel de Filipos, donde está el terremoto. Y cuando el guardia se va a suicidar, y ahí es que ese hombre escucha que le dicen: no te hagas daño, estamos aquí. Y el carcelero le dice a los presos: ¿qué tengo que hacer para ser libre y ser salvo? Pablo no quería ir a Macedonia. Había algo dentro de él que le evitó escuchar la dirección de Dios y discernir la visión de Dios. ¿Sabe lo que Pablo quería? Ir a visitar las iglesias que ya habían establecido. Él no tenía planes de hacer iglesias nuevas. Y sobre todo, porque pasar de Turquía a Macedonia quería decir pasar de un continente a otro, pasar de Asia a Europa. Y aunque el camino es corto, hay que cruzar un pedacito de brazo de mar que se llama el Helesponto. Hay barreras que en nuestra mente son enormes. Pablo obedeció. Se funda la iglesia en Filipos. Ahora, ¿usted quiere saber qué es lo más extraño de todo esto? Que de todas las iglesias que fundó el apóstol, ¿sabe cuál fue la que más lo amó? La de Filipos. La iglesia de la gente a la que él no le quería predicar fueron los que más lo amaron. Él no le aceptaba ofrendas a nadie, porque en el mundo griego, cuando usted aceptaba ofrendas, usted quedaba comprometido a hacerle favores a esa persona. Y él decía: no, yo mejor hago tela de lona. Eso es lo que él hacía, tela de lona. Hermano Pablo, yo aprendí que él hacía tienda de campaña. Mire, hermano, no eran tiendas de campaña, piezas de camping al verde. ¿Usted recuerda lo que pasó aquí con María? ¿Cómo fue que se te echaron las casas con lona? Eso era, él hacía lona para que los pobres te echaran sus casas.
Él prefería hacer lona y no aceptarle un centavo a nadie, pero a los filipenses sí le aceptaba ofrenda. Y los filipenses lo amaron hasta lo último. Por eso él le escribe después una carta a los filipenses diciéndole: hermanos, quiero advertirles que me van a matar, pero no se preocupen, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y en el capítulo 4 del libro de los Filipenses, Pablo da gracias, porque los filipenses le mandan una ofrenda a la cárcel. Pero no piense que era como hoy, que hay una tiendita en la cárcel para que los muchachos compren sopa ramen y ese tipo de cosas, y usted le dicen la cantina, y entonces usted puede ir y darle $50 para la cantina. No. La ofrenda probablemente era una túnica. Usted usaba una túnica de 1 a 3 años. Unas zapatillas, unas sandalias, algo de comida, algunas cobijas. Y se llevaban dinero, era para darle algún tipo de dinero a los guardias para que lo trataran bien al apóstol. La única iglesia que se acordó de Pablo fue la que él no quería fundar. La única gente que bendijeron a Pablo en su peor momento fue la gente a quien originalmente no les quería predicar. Y les escribe un texto muy hermoso. Filipenses 4, del 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Recuerde, este hombre se codeaba con políticos. Cuando él estaba con la legislatura judía, no se comían un sándwich de un food truck, usted sabe. Eran las mejores comidas y los mejores vinos. Y ahora está en la cárcel donde tiene que comer basofia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado. La gran pregunta de los hermanos: ¿cómo es que el pastor puede sobrevivir la cárcel? Sé estar saciado y sé tener hambre. Estoy listo para tener abundancia como para padecer necesidad. Y la gran pregunta que ustedes tienen: ¿cómo es que yo puedo sobrevivir esto? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso puedo sobrevivir los azotes, por eso puedo sobrevivir dormir en el piso, por eso puedo sobrevivir dormir donde otros se hacen las necesidades, por eso puedo sobrevivir comer cosas que una rata vería y dijera: no, yo paso. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi sufrimiento, en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Nadie más me dio ofrenda, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y entonces usa lenguaje comercial. El lenguaje que se utilizaba en los recibos en Grecia. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Yo no les puedo pagar, pero mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Esta iglesia tiene más de 90 años. Tuvimos un primer viaje misionero, ¿verdad? Y se hizo una labor en el primer viaje misionero, ¿verdad? Excelente, que ha dado mucho fruto. Pero la misión hoy no es volver a hacer aquello, es ir al futuro. Y a veces Dios nos va a llamar a donde no queremos ir. A veces Dios nos va a llamar a ministrar a gente que nosotros normalmente no quisiéramos ministrar. Y a veces eso quiere decir que vamos a cantar himnos en un ritmo que no es el que a mí me gusta. Y a veces eso quiere decir que vamos a hacer un culto a una hora que no es la que yo deseo. Y a veces eso quiere decir que vamos a utilizar medios como las redes, que no es lo que yo uso. ¿No sería más fácil, más cómodo ir nada más a confirmar lo que hicimos en el pasado? Eso es más fácil. Pero es esa la voluntad de Dios. Puerto Rico lleva una crisis larga, enorme, de décadas, de un deterioro constante, de una baja en el ingreso, en la producción, en el número de habitantes. Sería fácil encerrarnos aquí y mirar al pasado. Pero Puerto Rico le está diciendo a la iglesia evangélica puertorriqueña y a la iglesia en Hato Nuevo en particular: pasa y ayúdanos. Hay una nueva visión. Hay una nueva visión. Hay que discernirla. Y hay que caminar hacia ese futuro que Dios tiene para nosotros. Y aunque hoy no nos guste, vamos a ver que igual que le pasó a Pablo, al final encontraremos que es el más dulce, que es el más amado, que es el más provechoso.